Así que la cuarta sección principal, la necesidad de la transformación del cuerpo, versículos 50 al 58. Llegamos al clímax de este capítulo, que es profundamente desafiante, ya que como siempre Pablo aplica el pasaje para nosotros y cómo deberíamos vivir ahora en el versículo 58. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese es un pasaje muy emocionante, ya que hemos visto una idea aproximada de lo que será el día final y la imagen de la venida de Cristo anunciada con un sonido de trompeta, que por supuesto está vinculada al anuncio de la llegada del Rey. Y eso está seguido de una descripción de cómo serán los cuerpos resucitados. En los versículos 50 al 53, Pablo nos muestra lo que le sucederá al cuerpo. El cuerpo mortal y perecedero dará paso al cuerpo inmortal e imperecedero. Todo será cambiado, ya sea que los cristianos hayan muerto o estén vivos en la venida de Cristo. Y luego en la segunda sección de los versículos 54 a 57, demuestra con el uso de las escrituras del Antiguo Testamento que tal transformación radical del cuerpo será evidencia de la victoria de Dios en Cristo sobre la muerte y el pecado. Así que Pablo concluye en el versículo 58 con agradecimiento a Dios. Cristo ha roto el poder del pecado que se encuentra en la ley, porque la ley constantemente revelaba el pecado. Cristo ha derrotado el pecado y por lo tanto ha derrotado la muerte que era resultado del pecado. Así que tenemos victoria. Déjeme comentar brevemente sobre el versículo 30, el versículo 50. Donde dice Pablo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Otra vez sabemos que Pablo no está pensando de manera dualista, pero ¿qué es lo que él está diciendo? Creo que lo que él está sugiriendo aquí es que este cuerpo que nosotros hemos recibido, que ha heredado el pecado en la carne, que está ahí mismo en nuestra sangre, este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Como dice, lo perecedero no puede heredar lo imperecedero. Así que el cambio del cuerpo todavía será un cuerpo de carne. No sé cómo se va a ver, pero ciertamente el Cristo resucitado se apareció a los discípulos en carne. Es libre de los resultados del pecado. Eso es que de todo lo imperecedero. Todo lo perecedero. Al final del libro de Apocalipsis, Juan describe la vista de esta nueva tierra. Él dice que ya no habrá más maldición y está pensando, volviendo nuevamente a Génesis capítulo 3. Todos los efectos del pecado, de la maldición se han ido. Y creo que he explicado también lo que se refiere Pablo cuando el poder del pecado que se halla en la ley, que la ley constantemente expone nuestro pecado y eso también es lidiado en la resurrección. Si están preparando sermones para una serie sobre 1 Corintios, vas a necesitar tomar una decisión temprana de cuántos sermones vas a predicar. Yo estaba viendo hacia atrás en mi vida pastoral y yo prediqué 3 series sobre 1 Corintios y variaban de entre 22 a 24 sermones. Pero eso significa que tú vas a limitar lo que vas a predicar. Que cuando haces el trabajo exegético, tienes que decidir cuál es la idea central exegética del texto que tú estás observando, porque no vas a poder lidiar con cada punto en detalle. Si no, tu congregación se puede perder en los detalles y no entender la idea que Pablo quería que entendamos. Muy bien, avancemos y démosle una mirada al capítulo 16. Mientras Pablo va poniendo toda la carta junta, este capítulo nos da varios ejemplos en los que la iglesia demuestra lo que llama coinonía. Y en los versículos 1 al 4, Pablo habla de la colecta para Jerusalén, que probablemente también fue recogida por los corintios en esta carta que ellos le enviaron a Pablo. Así que en un sentido, esta era una demostración de amor. Es un ejemplo de cómo luce la coinonía. Lo que creo que es de especial interés es que mientras leemos de esta ofrenda en otras partes de los escritos de Pablo, él lo ve como parte de la participación pactual de la iglesia con Cristo. Es una demostración activa de amor. De hecho, Pablo lo utiliza como una prueba de amor. Así que en 2 Corintios 8:8, Pablo ve eso sobre la ofrenda. Quiero probar la autenticidad de su amor
Y el amor permanece en un alto punto mientras él va finalizando esta carta. En el versículo 14 dice simplemente, y hagan todas las cosas con amor. Y en el versículo 22, cuando él está a punto de finalizar, dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y luego su comentario personal en el versículo 24. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. A modo de resumen, entonces, parece que Pablo ve esta ofrenda como coinonía en acción. Y porque eso edifica la iglesia en Jerusalén, es una clara evidencia, por lo tanto, de su amor por el pueblo de Dios. Pero esta colecta también es parte de la obra del cuerpo. Es desarrollar esta metáfora del cuerpo que Pablo usó en el capítulo 12. Ustedes se recordarán que él dice, si una parte del cuerpo sufre, todas las partes sufren. Y la colecta, por supuesto, es un ejemplo de esto. Y luego en los versículos 13 al 24, que es fácil ignorar esos últimos versos, pero al mismo tiempo casi siempre las últimas palabras del cierre de una carta de Pablo contienen una serie de exhortaciones breves. Usualmente vuelven atrás a ver algunas de las cosas que él ya ha mencionado en el libro. Observen los 5 mandatos que da en esta sección en los versículos 13 y 14, porque en un sentido son como un resumen de todo lo que Pablo ha escrito. El primer imperativo es velad. Primer imperativo es velad, que puede ser como estar observando, mantenerse, y eso implica de estar alerta por el retorno de Cristo. Y también puede ser estar alertas en contra de la tentación y el pecado. Recuérdense que Pablo les advirtió que huyeran de la inmoralidad y que huyan de la idolatría. Y este mandato nos lo recuerda también en el capítulo 10, verso 12, donde Pablo dice que se mantengan firmes aquellos que piensan estar firmes y no caigan. Y ese es el segundo mandato que nosotros encontramos aquí, que dice estar firmes en la fe. Así que manténganse cuidadosos mientras piensan estar firmes. Mandato final que nos da aquí Pablo es nuevamente sean cuidadosos y manténganse firmes en la fe. Pablo se ha preocupado todo el tiempo por cómo los corintios entienden su posición en la iglesia. Pablo ha reenfocado a los elitistas hacia un compromiso humilde al Cristo crucificado. Permanecer firmes en la fe significa seguir toda la voluntad del Señor con respecto a cómo deben vivir aquellos que están en la comunión del pacto. En los últimos 3 imperativos, en los versículos 13 y 14, son tomados del Salmo 31, versículos 23 y 24, que es lo que Pablo dice, escuchen una vez más, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ahora, escuchen parte de estos 2 versículos traducidos del Antiguo Testamento en griego. Amen al Señor todos sus fieles, porque el Señor busca la verdad y recompensa con creces a los que actúan con soberbia. Sean valientes, fortalezcan sus corazones, todos los que esperan en el Señor. Pablo siempre tiene la escritura en su mente, sale en sus mensajes con tanta frecuencia. El salmista está diciendo que el Señor juzgará a aquellos atrapados en su propio orgullo, mientras que el pueblo de Dios debe amarlo y encontrar valor en él. Casi un salmo perfecto que Pablo cita, mientras él resume lo que ha estado diciendo a lo largo de la epístola. Ahora, de nuevo, él confía en que nosotros conozcamos todo el contexto y no simplemente algunas de estas palabras. Y en los versículos 15 al 18, aquí también agrega otros 2 mandatos. Y estos van dirigidos a la casa de Estéfanas. Él sugiere a los corintios andar de esta manera. Insta a que tales personas merezcan reconocimiento. Al mencionar a este hombre en el capítulo 1 y también aquí al final, y muestra que tales personas son dignas de respeto y ser seguidas. Al hacer esto, Pablo está mostrando que Estéfanas nunca se unió a los elitistas. En cambio, él se había mantenido firme en la fe que Pablo originalmente había predicado. Y aquí lo que está diciendo Pablo es, miren, hay una familia ideal para imitar. Ellos no están en un grupo de élite, pero solamente son personas fieles. Ellos están haciendo lo que Pablo les pide a los corintios que hagan. Así que dice, sométanse a personas como esas. Deben estar observando a personas así. En este contexto, pedir a las personas que se sometan a sí mismas es simplemente otra forma de decirle, obsérvanlos y síganlos, actúen como ellos.
Y finalmente, en el versículo 22, vemos nuevamente el amor. Al final mismo, otra vez vuelve a retornar Pablo a este punto. El amor está en el corazón de lo que significa ser un cristiano. Solo esto autentica verdaderamente a un cristiano. Que alguno no amare al Señor, que esa persona sea juzgada, que no son cristianos, está diciendo en otras palabras. No hay otro lugar en las conclusiones de las cartas de Pablo que se haga una declaración tan contundente. El invocar el juicio de Dios de esta manera tiene sentido a los siguientes versos. Maranata, Señor, ven. Es en la venida de Cristo que se revelará la posición final de aquellos que afirman pertenecer a la comunidad del pacto. En el corazón de la ley del Antiguo Testamento, del pacto del Antiguo Testamento, estaba el mandato de amar al Señor y amar al prójimo. Cuando a Cristo se le pregunta cuál es el mandamiento más grande, Él usa estos dos mandamientos, los pone en uno. Cuando Cristo se le pregunta cómo sabremos cómo luce un cristiano, Él dice, es aquel que me ame. Como hemos visto tan a menudo en esta epístola, la elección es entre maldición o bendición, permanecer en pie o caer. El amor o la falta de amor no es un asunto menor de desacuerdo entre cristianos. El juicio o la bendición dependen que esto esté en lo correcto. El amor al Señor significa bendición y la ausencia de temor mientras la iglesia ora, Señor, ven. Para otros será el juicio que les espera. Y las palabras finales de Pablo hablan de su propio corazón por esta iglesia. Ora porque la gracia del Señor Jesús esté con ellos. Y luego enfatiza cuánto mismo Él los ama. Este amor es un amor en Cristo Jesús, Él dice. Junto con Pablo están en una comunión de pacto en Cristo Jesús, representados por Él. Él es quien los ha amado hasta la muerte. Él es a quien imitan mientras buscan amar a Dios y a su prójimo y así identificarse con su Señor. Y así termina un libro tan increíble y maravilloso. Es un libro lleno de relevancia para nosotros en la actualidad. Y espero que al menos les haya mostrado un poquito de eso. Pero por sobre todo eso, para aquellos de ustedes que serán pastores, espero que les haya mostrado la necesidad de hacer una buena y profunda exégesis antes de que tú empieces a predicar un libro. Y es bastante trabajo duro, pero eso es a lo que el Señor te ha llamado. No hace mucho tiempo atrás un hombre joven vino a mí y me dijo, ¿cuánto tiempo tú pasas preparando tus sermones? Él había sido un pastor por simplemente 2 meses. Bueno, después de haber sido ordenado por más allá de 40 años, se hace un poquito más fácil. Pero yo le dije, todavía yo siempre necesito todavía entre 10 a 15 horas. Y él dijo, ¿dónde es que yo voy a encontrar el tiempo para eso? Yo uso como 2 horas y escuché como unos 3 sermones de él. Y yo le dije, hermano, yo sé que tú usas 2 horas. Tus sermones no están expandiendo no están animando al pueblo. Tristemente, él nunca más volvió a venir a verme. Ser un pastor significa trabajo duro con la palabra de Dios y va a ser interrumpido por muchas cosas. La persona que te llamará a las 10 de la noche, justo cuando estés a punto de acostar, diga, mi esposa está muriendo y está en el hospital, ¿puedes venir? Y tú vas a ir. Y vas a usar el próximo día con ellos mientras ella está muriendo. Y luego, porque tienes que predicar la palabra de Dios, vas a utilizar toda la noche para preparar el sermón. Ser un pastor no es fácil. Para aquellos de ustedes que no son pastores, oren por todo este trabajo de exégesis de preparar un sermón. Oren para que sus pastores tengan el tiempo suficiente para hacerlo, para que entonces ustedes sean edificados en Cristo. Que la iglesia, que es el lugar donde Dios habita, pueda crecer a través de su palabra.